Un buen día para todos. Hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario y compartimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio, testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en un primer momento quisiera hacer referencia a la primera lectura que en este domingo vamos a escuchar en la parroquia. Y es la lectura de Nehemías. Al final de esta lectura se nos dicen las siguientes palabras: No os pongáis tristes. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Hoy estas palabras para nosotros son muy importantes. Recordemos que Nehemías y Esdras estaban reconstruyendo la fe del pueblo de Israel después del exilio. Y es un momento muy difícil para el pueblo de Israel. Por eso la fortaleza que va a encontrar el pueblo es la alegría del Señor. La alegría de que regresan del exilio, van a reconstruir el templo, la espiritualidad, y se van a unir de nuevo como pueblo escogido por Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, en la vida hemos tenido experiencias en diversos momentos de exilio, cuando hemos estado alejados. Hemos tenido experiencias de desierto en los momentos difíciles y de pruebas en nuestra vida. Pero también hemos tenido la experiencia de la tierra prometida. Cuando nosotros volvemos a Dios y nos dejamos reconstruir por Dios, espiritualmente, desde nuestra familia, en nuestras obras, entonces aquí encontramos la alegría del Señor. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Cada vez que vivimos los mandamientos, que somos conscientes de lo que Dios quiere de nosotros, que vivimos según su voluntad, la voluntad de Dios, entonces experimentamos la alegría del Señor que se convierte en nuestra fortaleza. Una alegría que también encontramos hoy manifestada en el Evangelio, cuando el Señor lee el rollo del profeta Isaías. Y prácticamente por las palabras que el Señor nos compartió en el Evangelio, el Señor se ve retratado en estas palabras de Isaías. Palabras que fueron escritas 700 años antes de Cristo. Y 700 años después se vuelven una realidad en las palabras del Señor, cuando la profecía se cumple en él. Y el Señor lo dice claramente hoy en el Evangelio: Estas palabras se han cumplido hoy en medio de vosotros. Hermanos, también nuestra alegría es cuando nos vemos retratados en la palabra de Dios, cuando nos sentimos conectados con la palabra, cuando escuchamos en la parroquia el Evangelio, la palabra de Dios, la predicación del sacerdote,
y nos vemos retratados en esas palabras y sentimos que Dios nos habla a cada uno de nosotros en particular. Y nos damos cuenta que esa palabra no es ajena a nuestra vida, que es Dios quien nos habla en el hoy de nuestra existencia, en la situación particular que estemos viviendo. También allí está la alegría del Señor, en que nos sintamos unidos con su palabra, en que sintamos que su palabra nos habla a cada uno de nosotros directo al corazón. Hermanos y hermanas, volvemos a la palabra del profeta Nehemías hoy al final de la lectura, como resumen de la reflexión de este día. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.